Hola a todos, qué rico volvernos a encontrar. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos mueve desde la emoción, nos mueve desde el sentimiento y sobre todo nos moviliza como familias. Y es cómo vamos a afrontar las situaciones de pérdida, los duelos en esta situación, en este momento de confinamiento y de COVID. Entonces, hoy vamos a hablar de unas recomendaciones para enfrentar duelos por muertes consecuencia del COVID. Hola Angelita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cami? ¿Cómo están todos? Espero que muy empoderados frente a esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Yo muy bien aquí en casa cuidándome con mi familia. Así tiene que ser, así tiene que ser. Realmente la situación que estamos viviendo como sociedad, como mundo, porque realmente nos está afectando a todos, es una situación que nos invita a hacer conciencia. Sobre todo porque nos ha llevado a generar muchísimos cambios en nuestros hábitos, en las costumbres que tenemos como comunidad, como familia y como sociedad. Y una de ellas es precisamente el proceso de despedir a un ser querido. En este momento ya nos vemos enfrentados en Colombia a 17 muertes producto del COVID y una cifra en aumento que lamentablemente se ha generado por el desconocimiento, o ni siquiera el desconocimiento, es la ignorancia frente a las conductas de autocuidado, que ha generado precisamente esos desenlaces negativos y que en este momento está llevando a 17 grupos familiares a enfrentarse al proceso de despedir a ese ser querido y no como se lo esperaban, porque la ley y obviamente toda la situación que está llevando a ese desenlace obliga a que el proceso, el ritual de despedida cambie, sea diferente. Sí, por eso hoy traemos estos 9 consejos para los familiares y los amigos de las personas que infortunadamente están falleciendo, han fallecido. El primero, las sensaciones son normales. Es decir, aquello que estamos sintiendo, experimentando como la culpa, el dolor, la frustración, la rabia de no poder ir al servicio médico, acompañarlos al hospital, a la funeraria, al sitio donde finalmente va a estar a reposar el cuerpo, es totalmente comprensible. No podemos dejar a un lado aquello que se está sintiendo, ese dolor que está emanando de la situación como tal. Pero es muy importante poder mantener la calma, poder lograr una tranquilidad, hacer que el ambiente, el resto de la familia también se puedan tranquilizar, porque también hay que recordar que de cómo manejamos la situación a nivel emocional, de eso dependen nuestras defensas. Y si un familiar cercano falleció con facilidad, nosotros o podemos tener el virus y empezar a desarrollar la enfermedad como tal. Si las defensas están bajitas, desarrollaremos el déficit respiratorio y desencadenaríamos en lo mismo del familiar o el amigo, eh, o podríamos seguir contagiando a más personas. Entonces, es importante tratar de tranquilizarse, guardar la calma y tener muy en cuenta estos consejos que les vamos a dar. Como segunda recomendación, los invitamos a que compartan sus sentimientos. Lo que planteaba Ángela ahorita es real, las cosas hay que hablarlas y frente a esta nueva forma de elaborar el duelo, debemos ser muy honestos, no nos quedemos callados, no nos traguemos el dolor, no nos traguemos la angustia, no le demos vuelta a la necesidad de buscar explicaciones a qué pensaría, cómo se sentiría, estaría solo, no estaría solo, no. Hablemos con las personas con quienes vivimos. Si estamos solos, si nos tocó estar confinados precisamente solitos en nuestra casa, llamemos a esos otros familiares. Recordemos que no fuiste tú únicamente la persona que tuvo una pérdida. Ese familiar tenía hijos, hermanos, primos, amigos. Entonces todos están elaborando la pérdida con las herramientas que tienen, con las únicas que tienen y son ellos mismos. No existe la posibilidad
de ese abrazo, de ese momento de sentarse a conversar, de despedir un féretro, no. En este momento es, permitámonos sentir y hablemos de esos sentimientos. Como tercero, tener en cuenta que no murió solo o sola, que en el momento en el que se fue, en el que dejó de respirar, tenía una atención adecuada por los profesionales en salud, que aparte de ser profesionales en ver simplemente esa parte de la salud humana, también son muy humanos, tienen un trato muy adecuado, es muy posible que de pronto haya estado sedado, no hay necesidad de martirizarse, de qué sintió, de qué pensó, de si le dolió, de si sufrió, no es necesario pensar que en este momento martirizarse de qué sintió, qué pensó. No, ya en este momento, cuando ya no está, ya no lo está sintiendo. Entonces, ese pensamiento de que ya no está sufriendo de eso nos permita acompañarnos para no martirizarnos por el pensar de qué fue lo que pasó. Lo importante es sentir a nuestro ser querido antes de la importancia que tiene para nosotros. Como cuarta recomendación, es una invitación a que acudan a los profesionales del área de la salud. Los procesos de duelo son importantes elaborarlos. Cada ser humano tiene herramientas diferentes para enfrentarlos, pero no siempre tenemos las mejores herramientas. Entonces es normal que duela, es normal que sintamos desesperanza, es normal que sintamos rabia, pero para eso precisamente se han creado grupos de duelo que se realizan en este momento histórico, o sea, en este momento social, se realizan a través de páginas web, a través de plataformas de internet, donde les pueden ayudar y les pueden brindar las mejores herramientas para entender esta pérdida que tuvimos que vivir. Y como Camila dice, el duelo pasa, el duelo hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que procesarlo, hay que vivirlo, dejarlo pasar en la vida para poderlo, para poder ver esa situación de otra manera. Es decir, no eternamente nos vamos a quedar con este dolor o con esa culpa o ese sufrimiento que generó esta situación como tal o esta pérdida como tal. Importante acompañarse de las personas adecuadas. Si en algún momento siento que lo que estoy escuchando, que lo que en los grupos a los que voy ya no ejercen el mismo apoyo que ejercían al principio, que lo que estoy recibiendo no es algo que me alimente y que me ayude a mi proceso de duelo, es bueno también tomar la decisión de descartarlo y buscar apoyo de manera profesional en donde sea adecuado. Hay funerarias donde brindan ese servicio, hay instituciones, como decía Camila, hay instituciones estatales que también lo brindan en todos los países latinoamericanos. Bueno, como sexta recomendación es que los invitamos a aprender a convivir con los duelos de los demás. Recordemos que la oportunidad que tenemos en este momento de estar con todos los miembros de nuestra familia, con las personas con las que debes vivir este confinamiento, también es el momento y la invitación a entender que piensan y sienten diferente, que para ellos perder a un ser querido significa de una manera diferente despedirse, significa un dolor y una sensación diferente frente a lo que está viviendo. Entonces, la invitación precisamente es a no juzgar frente al llanto, frente a la rabia, frente a la desesperanza, porque todos van a reaccionar con sus herramientas, con las únicas estrategias que conocen. Entonces tú puedes contar con unas herramientas diferentes, puedes sentirte un poco más fuerte, un poco más, entender un poco más la realidad de la situación, pero es probable que el abuelito, la abuelita, que de pronto los niños tengan menos herramientas y les genere muchísima más angustia y más desesperanza esta pérdida. También el tema de la despedida sin velatorio o sin funeral. A causa de la situación como tal, no se pudo despedir como se suele hacer con la Eucaristía o con el ritual en el que normalmente
los familiares se despiden. Es importante entonces poderte conectar y darle uso a la creatividad de generar tu propio ritual de despedida. Es muy importante poderlo hacer o a nivel familiar o individual para empezar a soltar esa culpa, que finalmente no es culpa de nadie. Invito a que pueda buscar un espacio adecuado, sentir, pensar, imaginar y llevar a la acción un ritual en donde imagina a la persona o imagina como si estuviera en la Eucaristía o en el ritual que acostumbran a hacer para la despedida, en pensar que está bien, que va a descansar y darle la despedida que ustedes consideran que esa persona merecía o merece. Y también acompañarse del resto de los integrantes de la familia. De la mano de esa recomendación que Angélica nos plantea, existe también la recomendación de realizar cartas de despedida. Frente a la realidad de no podernos despedir de ese ser querido, de no pasar sus últimas horas o los últimos momentos a su lado, una muy buena estrategia para decir adiós, para cerrar ciclos y precisamente para permitirse perdonar y elaborar muchas cosas que de pronto no hablamos de frente con ese ser querido, es a través de las cartas. Una carta te permite expresarte de manera libre, nadie te va a juzgar, nadie te va a cuestionar. Ahí puedes depositar precisamente todos esos sentimientos que te genera lo que sentías por esta persona y sobre todo lo que te genera la pérdida, que te genera la situación de no poderlo volver a ver. Entonces es una herramienta muy válida, es una herramienta muy sanadora y es una herramienta que te permite el desahogarse de una manera honesta, limpia y sin ningún tipo de cuestionamientos. También tener muy en cuenta el duelo con los niños, cómo manejar esa situación de duelo con los menores de edad, con las personas que a veces consideramos que no comprenden de la misma forma. Es muy importante poder decirles la verdad, explicárselos de una manera cariñosa, no dolorosa, sino cariñosa, acertada, asertiva, en donde les comentemos que ya no va a estar con nosotros, que ya no nos va a acompañar, en donde le podamos hacer entender que el ser querido se fue, falleció por qué razones fueron las que fallecieron, por cierta situación, y poder darle un espacio para que él pueda expresar las emociones y los sentimientos que este duelo le genera. Bueno, en esta ocasión es un video bastante emocional, bastante movilizador y es una invitación a que como familia entendamos que si no generamos las adecuadas conductas de autocuidado, de higiene, si no nos hacemos responsables de la realidad que estamos viviendo, vamos a tener consecuencias no muy adecuadas. La invitación es a que nos responsabilicemos de la situación que estamos viviendo y sobre todo nos responsabilicemos de lo que puede generar en nuestro hogar una pérdida, un dolor, una angustia, una desesperanza. Entonces, realmente vale la pena seguir siendo inconscientes e irresponsables frente al cuidado. Sí, en este momento en Colombia, nosotros somos quienes tenemos la decisión y tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer prevención, de evitar que a nuestra familia llegue esa situación de dolor y de pena. Entonces la invitación abierta es evitar tener que sufrir esta situación que les estamos comentando en este momento, para ojalá no tener que aplicar ninguno de estos 9 pasos. Ya tenemos muchísima información de situaciones que están surgiendo en otros países muy cercanos a nosotros. Entonces de ahí la importancia de poder implementar estas conductas de autocuidado. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos vernos en una nueva oportunidad. Vale la pena que pensemos en nosotros, que pensemos en nuestras familias y que implementemos de manera permanente conductas de autocuidado. Es por ustedes, es por sus familias, es por nuestro futuro. Nos vemos pronto.